Mega Noticias con Paco Ramírez. Recién inicia 2026 y México ya enfrenta un año cargado de riesgos dentro y fuera del país. Reforma electoral, revisión del TEMEC, inseguridad persistente, narcotráfico, debilidad en la inversión, un Pemex que sigue sin levantar, presión de Estados Unidos y su política exterior, que ahora mismo lo ha puesto en una posición vulnerable frente a su principal socio comercial. Hoy México no está en crisis, pero sí en zona de riesgo y eso frena la inversión, el crecimiento se estanca y el empleo no llega. El gobierno pide confianza, pero al mismo tiempo cambia reglas, elimina contrapesos y concentra poder. Esa contradicción se paga y se paga caro. 2026 será un año de cautela, de tensiones y de decisiones que marcarán el rumbo hacia el 2027, año de elecciones. ¿Quién pone orden en la casa? Y mire, hablando de riesgos, Integralia Consultores presentó su reporte anual 10 riesgos políticos para 2026, los escenarios que podrían impactar el entorno de negocios en México este año. El análisis identifica entre los factores críticos la reforma electoral, que busca, dice, vulnerar la integridad del sistema y su capacidad para organizar contiendas, impulsando la concentración de poder del oficialismo. Un crecimiento económico débil por la incertidumbre jurídica, una regulación compleja y la volatilidad internacional, lo que incluye, por supuesto, la revisión del Tratado Comercial, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. El análisis de Integralia Consultores advierte que el papel del presidente Trump, así como una creciente inseguridad y el poder que han adquirido organizaciones criminales para imponer incluso impuestos como las extorsiones, podrían provocar conflictos sociales, lo que ahuyenta las inversiones. Y mire, justamente establecemos comunicación precisamente con Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, siempre un gusto saludarte. Aprovecho, feliz año, todavía se puede. Viene un 2026, y te lo pregunto, especialmente complicado y así ya pinta en este momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches. Sí, 2026 es un año de riesgo político alto para México. Lo ha sido así durante los últimos años. Y quiero, antes de que platiquemos de los riesgos, esto no se trata de una casa de los sustos para generar alarma y catastrofismo. No. Integral a Consultores, que yo dirijo, es una empresa de consultoría para empresas e inversionistas y lo que nosotros queremos es generar certeza. Y la certeza se obtiene cuando explicas con realismo lo que puede ocurrir, cómo va a estar el camino, si va a llover, si hay hoyos, si necesitas agua, y de esa manera ayudas mejor a la economía, al gobierno y a todos. Ese es el objetivo de este reporte. Habiéndolo dicho, sí, efectivamente hay un riesgo político alto y eso tiene que ver con tres factores que tú acabas de poner. Uno, el riesgo creciente de más concentración del poder. Cuando en un país, un grupo, una persona, un partido concentra el poder, se equivoca, abusa y las empresas y las personas no tienen manera de defenderse. Y esa concentración de poder puede aumentar este año por la reforma electoral, que parece que es algo ya inevitable y que, como viene planteada de acuerdo a lo que hemos escuchado de la presidenta, de Pablo Gómez y de otros personajes del oficialismo, puede significar debilitar al INE, reducir la integridad de la organización de elecciones, debilitar más a los partidos de oposición, generar menos representatividad del Congreso. Y todo eso significa que los mexicanos podríamos perder la capacidad de poder premiar y castigar a nuestros gobernantes porque finalmente el voto ya no sería libre. Ese es el primer riesgo que aparece en este reporte, Paco. El Sí, segundo además, riesgo. bueno, qué bueno, arrancaste justamente con uno de los temas
además puesto dentro del el reporte de Integralia como el número uno. Es un semáforo en el que vas marcando de todos, prácticamente todos están en rojo, lo que habla de un riesgo alto, ¿sí? Evidentemente no podemos, y no has dejado fuera, porque además está presente el factor Donald Trump, que hoy, en este incipiente inicio de año, ha marcado la expansión, déjame decirlo así, de lo que podría ser o ya es un imperialismo. Sí, Paco, es real. Trump es un riesgo para México en dos vertientes. La primera, la revisión o renegociación del TEMEC, que va a ser complicada. Pensamos en Integralia que al final México va a lograr ratificarlo y que México va a quedar en una posición relativa mejor a muchos países del mundo, pero va a ser un año complejo. Pero la otra vertiente en donde Trump es un riesgo es lo que tú acabas de mencionar, una nueva visión de Estados Unidos del mundo, una visión imperialista, mercantilista, digamos, de la ley del más fuerte que se vio en el caso de Venezuela. Ujú. Muchos celebran que el dictador Maduro ya no está. Yo celebro eso porque le hizo mucho daño a su país. Pero también tenemos que reflexionar que si en el futuro los poderosos pueden ir y meterse a otro país por la razón que sea, aquí puede ser, digamos, una buena razón quitar a Maduro, pero puede haber malas razones. Ese mundo es un mundo que yo creo que no es bueno para nadie. Así es que como vecinos de Estados Unidos, la parte débil y además con un problema interno de soberanía, porque el crimen organizado cada vez carcome más y más pedazos Claro. eh, del Estado, del gobierno, pues México es vulnerable y Trump en los últimos días ha reiterado. Sheinbaum es muy buena persona, pero le tiene miedo al narco. Sheinbaum no gobierna. Ya le dije que le voy a ayudar, entonces estamos a 8 de enero, 9 de enero, imagínate cómo vamos a estar en abril Oye, o mayo. Va a ser oye, un año difícil. a ver, en este entorno de Donald Trump y esta expansión, México tendría que ser resiliente, déjame decirlo así, en su tema de política exterior, porque estamos, sí, efectivamente, a 8 de enero y la situación, el posicionamiento en torno al operativo en Venezuela nos pone de frente al tren de Trump. Sí, y yo creo que no tienen mucho que ver con discursos, sino tiene que ver con algo más importante que yo siento que el gobierno no quiere hacer, que es romper la complicidad, el nudo gordiano, la fusión entre el crimen organizado y muchos gobiernos. Lo digo en plural, no quiero generalizar, pero la barredora en Tabasco es un ejemplo que todos hemos visto en Ujú. donde un jefe criminal era jefe de la policía, es decir, el Estado era el crimen organizado. Y esto existe y está en varias regiones de México. Entonces, la mejor manera de que México defienda su soberanía externa es defendiendo o construyendo su soberanía interna. Eso es, el Estado expulsa al crimen organizado del control territorial que tiene hoy. Y esa es la mejor defensa frente a Estados Unidos. Pero hoy, ¿cómo vamos a defendernos si lo que dice Trump pues tiene en buena medida razón? Así es que si la presidenta no decide romper esos vínculos de complicidad, y hace 6 meses, tú recordarás cuando se dio a conocer Ujú. el tema del huachicoleo fiscal que llevaba a cabo la Secretaría de Marina, y cuando se dio a conocer el tema de la barredora, muchos supusimos que la presidenta iba a empezar a poner orden, iba a empezar a castigar a los malos, pero de repente da la impresión de que se detuvo y entonces lo que uno percibe, y este es uno de los riesgos del reporte de Integralia, es que estos regímenes criminales se van a mantener desafortunadamente. Sí, lo que va a impactar, y toco ahora otro de los puntos que tú marcas e Integrale Consultores en este reporte, que es el tema del crecimiento económico, la inversión, la relación gobierno-empresarios y este Plan México. Es una suerte de cúmulo de cosas que pareciera que no es fácil ponerlos en el engranaje. Mira, el gran riesgo es que la economía mexicana está semiparalizada, crece muy poco. Somos el segundo país que menos crece de América Latina.
y para 2026 se estima que México va a crecer un poco más, pero muy poco. Y Sheinbaum sabe que necesita crecer, así como López Obrador no le importaba el crecimiento porque recibió finanzas públicas más o menos estables. Sheinbaum recibió puros vouchers en su escritorio y muy poco dinero que le dejaron. Necesita dinero y para tenerlo necesita crecer la economía. Y creo que Sheinbaum sí está haciendo un esfuerzo para tratar de convencer a los empresarios de que vengan. Aquí hay una contradicción que nosotros señalamos. Es como si yo te invito, Paco, a que vengas a mi casa a tomarte una cerveza. Te digo, pásale, Paco, mira qué buena música, pero tú te asomas a la casa y ves que hay unas sombras de unos monstruos terribles y unas colas de lagarto espantosas. Llámale reforma judicial, llámale concentración de poder, llámale inseguridad. Y este tema ahuyenta la inversión. Entonces, muchos empresarios han ido en la mañanera a prometer inversiones, pero está fluyendo poco dinero. Entonces, si México no crece, las finanzas públicas se van a ir tensionando más, va a haber menos dinero, y entonces puede empezar a surgir un problema que no tenemos. Hoy México, una de sus fortalezas es la estabilidad macroeconómica, pero con el paso del tiempo eso puede empezar a resquebrajarse. Así es que este es un riesgo. Creo yo que si el TEMEC se ratifica como nosotros pensamos, eso puede ser un impulso, pero el gobierno necesita darse cuenta de que hay ahí unos elefantes gigantes en la sala, que es la reforma judicial, la concentración del poder, el clima de polarización que no ayudan a que los negocios quieran invertir. Ahora que tocaste el tema del Poder Judicial, este nuevo Poder Judicial para 2026, este año que estamos arrancando, es una piedra en el camino. Lo más probable es que sí, Paco. Llevan 4 meses, tomaron protesta todas las personas, nuevas personas juzgadoras el 1 de septiembre del año pasado. Pensamos que este año se va a materializar más. Por lo que se percibe, por lo que huele, pues hay menos experiencia, hay menos rigor jurídico, hay un sentido de que el derecho debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de la Constitución. Y eso pensamos que lo que va a generar es más conflictos, va a generar más incertidumbre. El Poder Judicial puede querer cambiar criterios para un poco tener más cercanía con la gente, con el pueblo, y esto claramente genera temor. No solamente es de los grandes contribuyentes o grandes empresarios que quieran o no pagar impuestos, es la persona que está litigando la custodia de sus hijos o quién se queda con el negocio, la tiendita de la esquina o una herencia de una familia. Es decir, es la gente de carne y hueso. Entonces, ya veremos cómo ocurre, pero sí hay un riesgo de que el nuevo Poder Judicial está más politizado, es menos riguroso, y eso puede generar un problema de cuellos de botella, sin duda. Déjanos informarle y comentarle a nuestra audiencia de Mega Noticias dónde pueden consultar este reporte de Integrale Consultores. Este reporte lo elaboramos para nuestros clientes empresariales y inversionistas de Integralia, pero por tratarse de este reporte cada año, lo publicamos también en la página de Integralia Consultores. Así es que si usted quiere conocer el reporte, puede entrar a nuestra página integralia.com.mx y ahí está el reporte completo. Luis Carlos, un abrazo como siempre. Muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches.